Capítulo 1. La llegada. El pueblo de San Laureano estaba rodeado por un bosque denso y oscuro, al que los locales llamaban el refugio. Para Laura, una joven fotógrafa apasionada por capturar paisajes únicos, este lugar parecía perfecto para un nuevo proyecto. Había escuchado rumores sobre el bosque y sus misterios, pero los desestimó como simples leyendas rurales. Todo comenzó cuando encontró una oferta de alquiler para una cabaña al borde del bosque. El precio era ridículamente bajo, y la curiosidad pudo más que su instinto. La cabaña estaba a 3 kilómetros del pueblo, aislada y rodeada por árboles que parecían tocar el cielo. Al llegar, Laura sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. La cabaña era pequeña, con un techo de madera inclinada y ventanas cubiertas de polvo. Aunque estaba en buen estado, tenía un aire abandonado que le resultaba extraño. La dueña de la cabaña, una anciana de aspecto severo, le entregó las llaves con una advertencia: no te aventures demasiado en el bosque. Hay cosas que es mejor no encontrar. Laura ignoró las palabras de la anciana, pensando que era solo otra superstición. Esa noche, mientras desempacaba sus cosas, el silencio del lugar se hizo evidente. No había sonidos de grillos ni el murmullo de hojas al viento. Era como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Pero cuando se acercó a la ventana para observar el exterior, creyó ver algo entre los árboles, una figura alta y delgada, inmóvil, con ojos que parecían brillar. Parpadeó y la figura desapareció. Se convenció de que era su imaginación. Después de todo, estaba cansada del viaje y el aislamiento probablemente estaba jugando con su mente. Sin embargo, el ambiente en la cabaña se sentía cada vez más pesado, como si algo estuviera observándola desde las sombras. Al día siguiente, Laura decidió explorar el bosque. Con su cámara colgada al cuello, se adentró en el refugio. Los árboles eran tan altos y frondosos que bloqueaban gran parte de la luz del sol, creando un ambiente crepuscular incluso al mediodía. Caminó durante horas, maravillándose con la belleza del lugar. Sin embargo, no pudo ignorar la sensación de que estaba siendo seguida. Cada vez que se giraba, no veía nada, pero el crujir de ramas y hojas secas continuaba detrás de ella. En un momento, llegó a un claro en el que había algo peculiar, un círculo de piedras dispuestas en perfecta simetría. En el centro, había un árbol seco y retorcido, como si hubiera muerto hace siglos. Mientras se acercaba para tomar una foto, notó que había marcas talladas en las piedras, símbolos que no podía identificar. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero se obligó a tomar una foto antes de regresar a la cabaña. Esa noche, mientras revisaba las imágenes en su cámara, se dio cuenta de que no estaba sola en el claro. En una de las fotos, una figura alta y oscura se ocultaba detrás del árbol. Capítulo 2. Las primeras noches. Laura intentó convencerse de que la figura en la foto era solo una sombra, un truco de la luz. Pero no podía quitarse de la cabeza la inquietante sensación de que algo la había seguido desde el claro. Esa noche, mientras revisaba sus imágenes en la cabaña, comenzó a escuchar ruidos provenientes del exterior. Al principio eran leves, como si algo estuviera caminando alrededor de la casa. Luego, los sonidos se hicieron más intensos. Parecía que alguien estaba arrastrando algo pesado por el suelo. Se acercó a la ventana con cautela, tratando de no hacer ruido. Afuera, solo podía ver la oscuridad del bosque. Pero cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, distinguió una figura en la distancia. Era alta, más alta que cualquier persona que hubiera visto antes. Parecía estar de pie entre los árboles, observándola directamente. Laura retrocedió de la ventana, con el corazón latiendo con fuerza. Intentó calmarse, diciéndose que probablemente era su imaginación. Pero el sonido de algo golpeando la pared de la cabaña la hizo saltar. Tomó su teléfono para llamar a alguien del pueblo, pero no había señal. La soledad del lugar, que al principio le había parecido romántica y liberadora, ahora se sentía como una trampa. La noche fue interminable. Los ruidos continuaron hasta poco antes del amanecer. Cuando finalmente salió el sol, Laura decidió que necesitaba respuestas. Volvió al pueblo y visitó la biblioteca local para investigar sobre el refugio.
Allí, encontró un libro viejo y desgastado que hablaba sobre leyendas de la región. Según el libro, el bosque había sido considerado un lugar sagrado por las antiguas tribus que vivieron en la zona. Se decía que los círculos de piedras eran altares dedicados a entidades que habitaban el bosque, guardianes que no toleraban la presencia de extraños. Uno de los capítulos del libro hablaba de una figura conocida como el Vigilante, una entidad que protegía el bosque de intrusos. Aquellos que lo veían nunca volvían a ser los mismos. Laura cerró el libro de golpe, sintiendo un nudo en el estómago. Todo lo que había leído parecía coincidir con lo que estaba viviendo. Decidió no volver al claro y concentrarse en fotografiar otras partes del bosque. Pero mientras caminaba de regreso a la cabaña, notó algo extraño. Había marcas en los árboles que no estaban allí antes, símbolos tallados que eran idénticos a los del círculo de piedras. Sentía que el bosque estaba tratando de decirle algo, pero no sabía si era una advertencia o una amenaza. Capítulo 3. Los susurros. Esa noche, Laura decidió quedarse dentro de la cabaña. Se sentía vigilada incluso bajo la luz del día, pero al caer la noche, el temor se volvía insostenible. Cerró todas las ventanas y atrancó la puerta, intentando convencerse de que estaba segura. Sin embargo, algo dentro de ella sabía que no lo estaba. El silencio del bosque, que había notado desde el principio, ahora parecía un vacío ensordecedor. No había grillos, ni viento, ni siquiera el crujir de hojas. Laura se sentó junto a la pequeña mesa de la cocina, revisando las fotos de su cámara. Al llegar a la imagen del claro, no pudo evitar ampliarla, acercándose a la figura oscura que se escondía detrás del árbol seco. Era humanoide, pero no del todo. Sus extremidades eran demasiado largas, y su cabeza estaba ladeada de una forma antinatural. Mientras miraba fijamente la pantalla, escuchó un susurro. Al principio pensó que era el viento, pero pronto se dio cuenta de que era una voz. Venía de fuera de la cabaña, suave pero insistente. Laura, su nombre flotaba en el aire, arrastrándose como una sombra. Se levantó de golpe, derribando su silla. Miró hacia la ventana, pero todo lo que vio fue la oscuridad del bosque. La voz continuaba, ahora más clara: «Sal». Laura retrocedió, temblando. Agarró su teléfono, pero aún no había señal. La impotencia la invadió, y el miedo comenzó a transformarse en pánico. Los susurros se volvieron más numerosos, como si muchas voces se unieran en un coro siniestro. Entonces, algo golpeó la ventana. Fue un sonido seco, como si alguien hubiera arrojado una piedra. Se acercó lentamente, con la linterna en la mano, y apuntó hacia afuera. Lo que vio la dejó sin aliento. Había una mano, larga y besuda, presionada contra el cristal. Los dedos eran demasiado largos, como ramas deformadas. Retrocedió con un grito, y la mano desapareció tan rápido como había aparecido. Las voces se detuvieron de repente, dejando un silencio aún más aterrador. Laura se encerró en su habitación, con la puerta trancada y la linterna en la mano. Pasó la noche en vela, esperando que el amanecer trajera algo de seguridad. Pero en el fondo sabía que esto era solo el principio. Capítulo 4. El pacto antiguo. A la mañana siguiente, Laura decidió que debía entender qué estaba ocurriendo. No podía quedarse en la cabaña esperando a que algo peor sucediera. Volvió al pueblo y buscó a la anciana que le había alquilado la cabaña. Al llegar, la mujer la recibió con una mirada severa, como si supiera exactamente por qué estaba allí. «Fuiste al bosque, ¿verdad?», preguntó la anciana. Laura asintió con la cabeza, sintiéndose como una niña regañada. «Te lo advertí. Ese lugar no es seguro para los forasteros». Laura insistió en saber más, y la anciana finalmente cedió. Le contó que el refugio había sido un lugar de culto durante siglos. Las tribus antiguas realizaban rituales para apaciguar a los espíritus del bosque, especialmente al vigilante. Ellos hacían ofrendas en los círculos de piedras. Si alguien rompía el equilibrio, los espíritus se volvían contra ellos. Laura sintió un escalofrío. Había tomado una foto del círculo. Eso contaba como una transgresión.
La anciana sintió como si pudiera leer sus pensamientos. Lo perturbaste. Ahora te observa. Laura salió de la casa con más preguntas que respuestas. Decidió regresar a la biblioteca para investigar más. Allí encontró un relato antiguo sobre un hombre que había desaparecido en el bosque después de profanar uno de los altares. Según los registros, su cuerpo nunca fue encontrado, pero los habitantes del pueblo juraban haber visto su figura entre los árboles años después. Esa noche, Laura comenzó a planear cómo podría salir del bosque y dejar todo atrás. Pero una parte de ella sabía que no sería tan fácil. Capítulo 5. La presencia. De vuelta en la cabaña, Laura no podía dejar de sentir que algo la seguía incluso durante el día. Mientras intentaba empacar sus cosas, notó que algunas de sus pertenencias estaban fuera de lugar. Su linterna, que siempre guardaba en la mesa, ahora estaba en el suelo. Un cuaderno que había dejado cerrado estaba abierto en una página en blanco, pero con marcas de dedos sucios en las esquinas. Decidió salir por un momento para despejar su mente. Caminó alrededor de la cabaña, pero no se alejó demasiado. Mientras inspeccionaba el perímetro, encontró algo que la hizo detenerse en seco: huellas. No eran huellas humanas ni de animales. Eran demasiado grandes, como si pertenecieran a algo que no debería existir. El miedo comenzó a crecer en su pecho. Corrió de vuelta a la cabaña y cerró la puerta con llave. Pero al girar, la vio. La figura alta y delgada estaba parada frente a la ventana, observándola. Su rostro era indistinto, como si estuviera cubierto por una niebla. Laura gritó y se lanzó al suelo, escondiéndose detrás de la mesa. Capítulo 6. La noche más larga. Laura permaneció inmóvil detrás de la mesa, con las manos temblando y el corazón golpeando contra su pecho. La figura seguía allí, frente a la ventana, inmóvil como una sombra alargada que parecía no pertenecer a este mundo. Cada segundo que pasaba sentía que la distancia entre ellos se acortaba, aunque no se moviera. El rostro indistinto, cubierto por una especie de niebla o deformidad, la observaba de una manera que hacía que su piel se erizara. Después de lo que pareció una eternidad, el sonido de algo arrastrándose sobre las paredes exteriores rompió el silencio. Laura se tapó la boca para no gritar, intentando calmarse mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. El crujir y los golpes continuaron por toda la cabaña, como si la figura estuviera marcando cada rincón. Luego, todo quedó en silencio. Respiró profundamente y lentamente, se asomó por un costado de la mesa. La figura ya no estaba frente a la ventana. Un alivio momentáneo la invadió, pero su instinto le decía que no estaba sola. Con una linterna en mano, se levantó y comenzó a revisar cada habitación de la cabaña. Todo parecía estar en orden, hasta que llegó al pequeño dormitorio. La cama, que había dejado hecha por la mañana, ahora estaba desordenada. Encima de la almohada había una muñeca de madera rudimentaria, tallada con una forma extraña que no reconocía. En su pecho había grabado los mismos símbolos que había visto en las piedras del claro. Laura retrocedió con horror, pero antes de que pudiera reaccionar, el sonido de pasos pesados comenzó a resonar desde el techo. Corrió hacia la sala y se atrincheró allí, apilando muebles contra la puerta. Pero los pasos no cesaban. Cada movimiento parecía acercarse más, como si la figura estuviera sobre el techo, observándola a través de la madera. El sonido se detuvo de repente, y un silencio opresivo llenó el ambiente. Laura se quedó sentada en el suelo, abrazándose a sí misma mientras la noche parecía alargarse interminablemente. Finalmente, al amanecer, todo quedó en calma. La luz del sol se filtró por las ventanas, pero el miedo no desapareció del todo. Laura sabía que no podía seguir allí. Tenía que encontrar una forma de detener esto antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 7. El libro de los espíritus. Agotada y desesperada, Laura regresó al pueblo al día siguiente. Decidió hablar con la bibliotecaria, una mujer de edad avanzada que parecía saber más sobre el refugio de lo que estaba dispuesta a admitir. Cuando Laura le contó sobre los símbolos, la figura y la muñeca, la bibliotecaria palideció. «Eso no es un simple espíritu», dijo la mujer, cerrando el libro que tenía en las manos.
Es el vigilante. No es humano ni tampoco demoníaco, pero protege el bosque de quienes lo profanan. Y tú lo has perturbado. Laura intentó explicar que no había hecho nada intencional, pero la bibliotecaria negó con la cabeza. Tomaste algo de su territorio, una imagen, un momento. Eso basta para despertar su ira. La mujer le entregó un libro viejo, cubierto de polvo, titulado El legado del refugio. En sus páginas, Laura encontró descripciones de rituales antiguos para apaciguar al vigilante, pero todos requerían una ofrenda. Debes devolver lo que tomaste, explicó la bibliotecaria. Pero también debes ofrecer algo más. Algo que sea valioso para ti. Laura sintió un nudo en el estómago. No entendía qué podía ofrecer, pero sabía que debía intentarlo. Si no lo hacía, el vigilante no se detendría. Esa noche, Laura volvió al claro con su cámara y la muñeca que había encontrado en la cabaña. Según el libro, debía colocar ambas cosas en el círculo de piedras y recitar una oración en voz alta. Aunque tenía miedo, se armó de valor y se dirigió al bosque. Capítulo 8. El claro maldito. Cuando llegó al claro, el ambiente era aún más denso que antes. Las piedras parecían emitir un leve resplandor bajo la luz de la luna, y el árbol seco en el centro se alzaba como una figura retorcida y vigilante. Laura colocó la cámara y la muñeca en el centro del círculo y comenzó a recitar las palabras del ritual. El aire se volvió más frío, y una ráfaga de viento apagó su linterna. La oscuridad era total, pero continuó recitando, luchando contra el miedo que crecía en su pecho. Entonces lo escuchó, un susurro bajo y profundo que no parecía humano. No es suficiente. Laura sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Las piedras parecían moverse ligeramente, y el árbol seco crujió como si estuviera vivo. El vigilante apareció desde las sombras, más alto y aterrador que nunca. Sus extremidades parecían ramas, y su rostro seguía siendo un borrón indescriptible. ¿Qué quieres de mí?, gritó Laura, con lágrimas en los ojos. El vigilante no respondió, pero señaló la cámara con una de sus extremidades. Laura comprendió que debía renunciar a todo lo que había capturado en el bosque. Con manos temblorosas, abrió la cámara, retiró la tarjeta de memoria y la colocó frente al árbol. El vigilante se acercó lentamente y tomó la tarjeta. Luego se desvaneció en la oscuridad, dejando a Laura sola en el claro. Capítulo 9. La última noche. De regreso en la cabaña, Laura intentaba convencerse de que todo había terminado. Había cumplido con el ritual, había devuelto lo que tomó del claro y ofrecido la tarjeta de memoria como ofrenda. Sin embargo, algo dentro de ella seguía inquieto. A pesar de que el bosque había vuelto al silencio habitual, ya no podía interpretarlo como una señal de paz. Sabía que el vigilante aún estaba allí, observándola, evaluando sus acciones. Pasó el resto del día empacando sus cosas, determinada a abandonar el lugar al amanecer. Ya no quería quedarse un día más en ese lugar maldito. Sin embargo, mientras guardaba sus pertenencias, encontró algo que no recordaba haber visto antes. Encima de la cama estaba la misma muñeca de madera que había dejado en el claro como parte del ritual. Sus dedos temblaron al sostenerla, y un escalofrío recorrió su columna. ¿Cómo había regresado? Trató de convencerse de que tal vez lo había imaginado, que quizá no había dejado la muñeca en el claro como pensaba. Pero en el fondo sabía que eso no era cierto. Algo más estaba jugando con ella. La noche cayó, y Laura se encerró en la cabaña, asegurándose de cerrar todas las puertas y ventanas con firmeza. Pero el aire se sentía pesado, cargado de una tensión que parecía presagiar algo. Cuando se acostó, no podía dormir. Se giraba una y otra vez, incapaz de calmar su mente. Entonces, cerca de la medianoche, escuchó un crujido. Venía del piso de su habitación. Laura contuvo la respiración y giró lentamente la cabeza hacia el origen del sonido. Allí estaba. El vigilante, inmóvil junto a su cama, era más alto y aterrador de lo que recordaba. Sus extremidades alargadas y retorcidas parecían ramas muertas, y su rostro seguía siendo un borrón indescifrable. Laura no pudo moverse.
Era como si su cuerpo estuviera paralizado por la presencia de esa entidad. El vigilante no hizo ningún movimiento. Solo la observaba, como si evaluara su alma. Laura cerró los ojos con fuerza, esperando que desapareciera. Pero cuando los abrió nuevamente, aún estaba allí. Sentía su presencia tan pesada que casi podía oler la tierra húmeda del bosque. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la figura comenzó a retroceder lentamente. Se desvaneció entre las sombras de la habitación, dejando a Laura completamente sola. Cuando el amanecer llegó, Laura sabía que no podía quedarse ni un minuto más. Se levantó rápidamente, empacó lo poco que le quedaba y salió de la cabaña sin mirar atrás. Pero mientras se dirigía al auto, tuvo la sensación de que algo la seguía. No se atrevió a voltear. Simplemente subió al vehículo, encendió el motor y condujo lejos del refugio. Capítulo 10. El refugio eterno. El viaje de regreso a la ciudad fue un extraño contraste con los días que había pasado en el bosque. Los edificios, las personas caminando por las calles y el bullicio del tráfico le devolvieron una sensación de normalidad que hacía tiempo no sentía. Pero esa normalidad no era suficiente para borrar lo que había vivido. Las imágenes del vigilante, del claro y de la muñeca seguían grabadas en su mente como una marca indeleble. Laura intentó retomar su vida. Vendió la cámara que había llevado al bosque, eliminó todas las fotos que quedaban y trató de enfocarse en otros proyectos. Sin embargo, las noches seguían siendo un tormento. Soñaba con el bosque casi todas las noches. En sus sueños, el claro aparecía iluminado por una luna enorme, y el vigilante la esperaba de pie junto al árbol seco. No hablaba, no se movía, pero su sola presencia hacía que Laura se despertara con el corazón acelerado y el cuerpo empapado de sudor. Con el tiempo, trató de investigar más sobre lo que había enfrentado. Leyó otros libros sobre rituales antiguos y espíritus guardianes, pero ninguno mencionaba al vigilante en detalle. Era como si fuera una entidad única, una presencia que no se ajustaba a ninguna explicación convencional. Cada nueva información que encontraba solo aumentaba su confusión. Un día, mientras revisaba sus viejos archivos, encontró algo que no recordaba haber guardado, una foto del claro que había tomado con su cámara antes del ritual. Su corazón se detuvo al verla. En la imagen, el vigilante no estaba detrás del árbol, como había pensado antes. Estaba de pie frente al círculo de piedras, mirándola directamente. Era imposible que hubiera estado allí cuando tomó la foto. Laura apagó la computadora de inmediato, sintiendo que su conexión con el bosque nunca había sido realmente cortada. Unos meses después, recibió un paquete sin remitente. Al abrirlo, encontró la misma muñeca de madera que había dejado en el claro. Junto a ella, había una nota escrita con una caligrafía temblorosa: "El refugio siempre te recordará". Laura dejó caer la muñeca al suelo, con las manos temblorosas. Sabía que no importaba cuánto intentara escapar, el bosque siempre estaría con ella. A partir de ese día, decidió que no volvería a huir. Si el refugio la había marcado, entonces debía enfrentar su legado. Laura comenzó a planear un viaje de regreso al bosque, sabiendo que sería su última oportunidad de romper el vínculo que la ataba al vigilante. Pero en el fondo, sabía que tal vez nunca podría liberarse del todo. Algunas promesas son eternas, y el refugio del bosque nunca la dejaría ir por completo.